Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de medida de la superficie de figuras geométricas triangulares. Ya sabes que al final del video hay un ejercicio reto para ustedes. A ver, este es mi plano y en mi plano voy a colorear una porción. Esa porción que he coloreado acá en mi plano va a estar limitada por líneas cerradas. Esa porción viene a ser la región. En este caso es la región triangular, porque la figura es un triángulo, tiene tres lados. Entonces lo que está dentro viene a ser la región triangular. Esta región podemos saber cuál es su medida, ¿no? Podemos saber su medida y para eso se calcula el área. La medida de la región es el área. El área, sus unidades, siempre se va a representar por unidades al cuadrado. Siempre va a estar elevado al cuadrado. Este es un ejemplo, este es un área. Mediría aquí 6 metros al cuadrado. Ahora, para hallar, en este caso es una figura plana, pues es una figura de dos dimensiones, vamos a necesitar dos de las longitudes que corresponden al triángulo. Aquí tenemos área de una región triangular. Acá tenemos triángulos, ¿no?, de diferentes formas. Uno isósceles, escaleno y un rectángulo. Los datos que necesitamos saber es la base. Aquí está la base. Vendría a ser B. Con respecto a la altura tenemos que observar el otro vértice. Tanto el vértice A y el vértice C corresponden a la base. El otro vértice sería el vértice B. Entonces, a partir de este vértice B, yo tengo que trazar una distancia perpendicular hacia mi base. Esa distancia perpendicular a mi base vendría a ser la altura, representado por la letra H. Listo, suficiente. Entonces, con esos dos datos ya puedo calcular la base por la altura y dividido entre 2. Entonces, base por altura dividido entre 2, eso viene a ser el área del triángulo. En este triángulo también BC vendría a ser mi base. Recuerda que el otro vértice, que es el punto A, de él tenemos que trazar una recta perpendicular hacia la base, ¿no? Esta distancia acá a este lado no vendría a ser la altura, porque la altura siempre tiene que ser una perpendicular a la base. Bueno, acá está el otro vértice A, de acá tengo que trazar una línea perpendicular a mi base, pero para eso voy a prolongar este lado de mi base. Ahora sí, de acá trazo una perpendicular. Esta distancia, esta recién vendría a ser la altura, ¿ya? Este vendría a ser la altura. Entonces sería base por altura y dividido entre 2. En un triángulo rectángulo, obviamente acá AC vendría a ser la base. Y AB, te das cuenta que justo este lado es perpendicular a ¿quién? A la base. Es perpendicular a la base. Entonces acá sería mi altura, representado por H. Y la fórmula para obtener el área es base por altura y dividirlo entre 2. Recuerda que siempre la altura forma una perpendicular con la base. Forma una perpendicular con la base. Si no forma la perpendicular, entonces ese dato no es, o no es la altura, o no es el vértice correctamente. La base, perdón, no es correctamente. Recuerda que tiene la altura que ser perpendicular a la base. Área de un triángulo equilátero. En este triángulo equilátero te das cuenta que sus tres ángulos tienen la misma medida, por tal razón sus tres lados también deben de tener la misma medida. Es decir, si este mide L, este también va a medir L y también va a medir L. Para calcular el área vendría a ser uno de los lados, ya que son iguales los tres, uno de los lados lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por la raíz cuadrada de 3 y todo eso va a ser dividido entre 4. El resultado vendría a ser el área, en este caso, de un triángulo equilátero.
Ahora sí vamos a practicar los ejercicios y se calcula el área de la región triangular. Primero hay que detectar la base y la altura, ¿no? Son las dos dimensiones que necesitamos para calcular el área. La base, esa C, vendría a ser 12 metros. La altura es BH, vendría a ser 5 metros. Muy bien, entonces tenemos la base, tenemos la altura. La base es 12 metros. La altura es 5 metros. Simplemente reemplazamos en la fórmula, multiplicamos 12 metros por 5 metros. Y a esa multiplicación no olvides que tienes que dividirlo entre 2. A partir de aquí, tú puedes simplificar. O si no, puedes multiplicar y luego dividirlo entre 2. Yo lo voy a multiplicar 12 por 5. Me va a dar 60 metros al cuadrado entre 2. La mitad de 60 sería el área que es 30 metros al cuadrado. Ahí tienen el resultado. En la pregunta 2, de igual manera, tienes la base, tienes la altura. Ahí está la base, ahí está la altura. Base 7U, altura 4U. No hay problema, ahí está formando la perpendicular. Multiplicamos 7U por 4U y no te olvides que hay que dividirlo entre 2. 7 por 4 nos va a dar 28U al cuadrado entre 2. La mitad de 28 vendría a ser 14 unidades al cuadrado. Y esto sería el resultado. Número 3 dice, calcula el área de la región triangular RST. RST. Bueno, RS te das cuenta que es perpendicular. Ahí está el 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Obviamente, este tiene que ser la base. Ahora, tú no puedes decir que la base sea 10. Porque si te das cuenta, este lado, RT, con RS no forma una perpendicular. Y para calcular el área del triángulo tú necesitas la base y la altura. Y justo la base y la altura forman una perpendicular. Entonces, este para mí sería mi altura. El problema es no sé cuál es el valor de ese t. Este vendría a ser mi base. 10 no es mi base. Porque si 10 fuera mi base, no formaría una perpendicular con la longitud de 6 metros. ¿No? Estaría por acá mi altura, pero me complicaría el resolverlo. Muy bien, como yo tengo dos lados y es un triángulo rectángulo, entonces para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo que te indica es, siempre que tú tengas un triángulo rectángulo, el lado A y el lado B, que son los lados que se encuentran junto al ángulo de 90 grados, vas a sumarlos. Y esa suma va a ser igual al lado que se encuentra frente al 90 grados, es decir, C. Una vez que colocaste que la suma es igual al lado mayor, que en este caso es C, porque se encuentra frente al 90 grados, vas a elevar al cuadrado a cada uno de ellos, es decir, a la medida de A al cuadrado, a la medida de B al cuadrado y a la medida de C también al cuadrado. Estos lados que se encuentran juntos, ¿no?, adyacente al ángulo recto, se le llaman los catetos. Y este lado que está frente al 90 grados, que es el lado mayor, se le llama la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, en base a eso vamos a obtener el valor de ST. Lo voy a colocar aquí. B, que es mi incógnita, lo que tengo que saber. B, que viene a ser mi base. Y justo B concuerda con este lado B del teorema de Pitágoras. A ver, dice A al cuadrado. ¿A qué viene a ser? A viene a ser 6 metros. Entonces sería 6 metros al cuadrado. Más, en el caso de B, B no lo sé, justo es la medida que necesito, sería B al cuadrado. Es igual a C, en el caso de C, es RT, que es 10 metros. ¿Verdad? Acá está C, 10 metros. Entonces sería 10 metros al cuadrado. 6 metros al cuadrado vendría a ser 6 metros por 6 metros. 6 por 6 sería 36 metros al cuadrado, más B al cuadrado, igual 10 metros al cuadrado vendría a ser 10 metros por 10 metros, 10 por 10 vendría a ser 100 metros al cuadrado. Ahora, necesitamos solamente el valor de B al cuadrado,
Por lo tanto, este 36 metros al cuadrado que aquí está sumando, pasa al otro miembro a restar. Es decir, me quedaría de esta manera. B al cuadrado vendría a ser igual 100 menos 36 vendría a ser 64. 64 metros al cuadrado. Este número 2, yo necesito saber solamente el valor de B, no de B al cuadrado. Este número 2, estamos frente a una igualdad, pasa al otro miembro como raíz. Acá está como exponente. Lo contrario del exponente vendría a ser la raíz. Lo contrario de la potenciación, la radicación. El exponente se va a volver ahora raíz cuadrada. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de 64 metros al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Pues vendría a ser 8. Y en ese caso metros al cuadrado sería simplemente 8 metros. Entonces ya tengo el valor de B. Ya sé que B vale 8 metros. Es decir, este lado de aquí debe de medir 8 metros. Y esta es mi base. Esta es mi base. Entonces, base 8 metros, altura 6 metros, multiplico. Sería entonces 8 metros por 6 metros y lo divido entre 2. 8 por 6, 48 metros al cuadrado y lo divido entre 2. La mitad de 48 sería 24 metros al cuadrado. Ahí tiene el resultado. 24 metros al cuadrado. Con respecto a la pregunta 4, dice calcular el área de la región triangular ABC. Acá está el área de la región triangular ABC. Tenemos que detectar cuál es la base y cuál es la altura. Te das cuenta que aquí la base sería 4 centímetros y la altura, a ver dónde está el otro vértice, mira justo este vértice, se trazó una distancia perpendicular a la base y mide 5 centímetros. Entonces la base es 4 y la altura es 5 centímetros. Listo, aplicamos la fórmula que vendría a ser multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. En este caso 4 por 5 daría 20 centímetros al cuadrado y dividirlo entre 2. La mitad de 20 pues sería 10 centímetros al cuadrado. Eso vendría a ser el área del triángulo ABC. Número 5. Calcula el área de la región sombreada. Lo que está sombreado, como estás observando, viene a ser un triángulo. Entonces, como es un triángulo, vamos a hallar el área de este triángulo, lo cual sería la base y la altura. AD vendría a ser la base. La altura sería aquella distancia perpendicular hacia mi base. Es decir, esta es la altura. Y te das cuenta que esta medida ya lo tienes. Mide 6U. Entonces ya sé cuánto mide la altura. 6U. AD viene a ser la base. Y acá estamos frente a un rectángulo. El lado que se lo pone a AD viene a ser 4U y 8U. Es decir, BC vendría a ser 4U más 8U y eso es 12U. Entonces, el lado BC mide 12U. Por lo tanto, si mide 12U, su lado opuesto a él también tendría que medir 12U. Recuerda que estamos frente a un rectángulo. Sus lados paralelos tienen igual medida. Si mide 12U, también mide 12U. Entonces ya tengo la base y ya tengo la altura. Simplemente reemplazamos en la fórmula, la base es 12U, la altura es 6U. Multiplicamos, sería 12 por 6 U y lo dividimos entre 2. 12 por 6, eso vendría a ser 72U. 72U unidades al cuadrado. Entre 2. La mitad de 72 vendría a ser 36 unidades al cuadrado. Nada más ese es el resultado del área con respecto a la pregunta 5. En la pregunta 6
muy similar a la anterior, dice calcula el área de la región sombreada y esa área viene a ser un triángulo. Entonces, este triángulo está invertido. BC vendría a ser la base. Entonces, del punto E trazas una línea perpendicular, una medida ahí, una distancia perpendicular a la base. Ese vendría a ser la altura. Obviamente la altura acá sería 5U. O sea, con la altura no hay problema. Ya sabemos que la altura mide 5U. Pero la base, ¿cuánto mide? Como estamos frente a un rectángulo, sus lados son paralelos, sus lados opuestos son paralelos y a la vez tienen la misma medida. Entonces, no sé cuánto mide este lado, pero su opuesto, que es AD, sí podemos saber cuánto mide. 3U más 9U, eso me va a dar 12U. Entonces, si AD mide 12U, quiere decir que BC también debe de medir 12U. Muy bien, ahí está la base. Ya tengo la base, ya tengo la altura. Entonces reemplazo mi fórmula, base es 12U, la altura es 5U, multiplico 12U por 5U y no te olvides dividirlo entre 2. Tú acá ya puedes ir simplificando o si guste lo multiplicas y lo divides entre 2. 12U por 5U, eso vendría a ser igual a 60 unidades al cuadrado entre 2. La mitad de 60 sería 30 unidades al cuadrado. Y eso vendría a ser el resultado. Número 7, aquí se calcula el área de la región triangular equilátera. O sea que es un triángulo equilátero. Obviamente es triángulo equilátero, te das cuenta que todos sus lados miden 2 centímetros. Como me pide calcular el área y es un triángulo equilátero, entonces la fórmula era que esa área es igual a uno de los lados elevado al cuadrado, es decir, 2 centímetros al cuadrado. Lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 y lo vamos a dividir entre 4. 2 centímetros elevado al cuadrado vendría a ser 2 centímetros por 2 centímetros. Y eso sería 4 centímetros al cuadrado. Pero recuerda que está multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Acá ya podemos simplificar también, porque estamos frente a multiplicaciones. Entonces podemos simplificar el 4 con este 4 y se van. ¿Qué me quedaría? Me quedaría simplemente que el área es igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado. Ese sería el resultado. Con respecto a la pregunta 8, me indican que tanto el punto D como el punto B son puntos de tangencia. Como son puntos de tangencia, entonces esta medida D debe ser igual a la medida AB, ¿verdad? Por una de las propiedades de la circunferencia. Ambos puntos son puntos de tangencia que parten de una línea que proviene de un mismo punto exterior a la circunferencia. Si este mide AD, si la medida de D es 9U, por lo tanto AB también debe ser 9U. Listo. Observando el triángulo que también que está de cabeza, ¿no? Está invertido, 9U vendría a ser la base. Justo aquí está una distancia que forma una perpendicular con la base. Esto vendría a ser la altura que mide 4U. Entonces la base, ya sabemos cuánto mide, 9U, y la altura mide 4U. Como me piden el área, tengo que multiplicar 9U por 4U, pero no te olvides que esa multiplicación hay que dividirlo entre 2. Multiplicamos 9 por 4, lo cual te va a dar 36 unidades al cuadrado entre 2. La mitad de 36 vendría a ser 18 unidades al cuadrado. Número 9 dice, el área de la región triangular ABC es 24 unidades al cuadrado, ya me están dando el valor del área. La medida de su base es 8U y me piden calcular la longitud de la altura que es relativa a la base. Es relativa porque forma una perpendicular la altura y la base. Graficamos nuestro triángulo ABC. El área es 24 unidades al cuadrado. La base sería 8U y la altura, en este caso en la base tenemos a los vértices AB, el siguiente vértice AC, perdón, el siguiente vértice es B. Del vértice B vamos a trazar una perpendicular
hacia la base. Este viene a ser la altura, que es lo que nos pide calcular. Entonces, tenemos la base, que es 8u. ¿Tenemos la altura? No, es lo que necesitamos calcular. Es la incógnita. Lo que sí tenemos es el valor del área. El área nos tiene que salir 24 unidades al cuadrado. Para que sea igual, entonces el área del triángulo, acá ya está su cantidad respectiva, su medida, pero el área del triángulo es base por altura entre 2, o sea, base que es 8u por altura que es h y dividirlo entre 2. Y eso que tiene que ser igual al área, que es 24 unidades al cuadrado. Este 2 que está dividiendo pasa al otro miembro, lo contrario de dividir vendría a ser multiplicar. Sería 8u por h es igual a 24 unidades al cuadrado por 2. Esa multiplicación vendría a ser igual a 48 unidades al cuadrado. Como acá tenemos frente a una multiplicación, este 8u que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Te quedaría h es igual a 48 unidades al cuadrado entre 8u. Dividimos y obtenemos acá el valor 48 entre 8, eso sería 6 unidades. Ahí tenemos el valor de la altura. La pregunta 10 es similar. Nos están dando también el área de un triángulo, que es 30 unidades al cuadrado. Ahí graficamos PQR. Todo, la medida de lo que está coloreado de verde, es 30u al cuadrado. La longitud de la altura relativa a la base es 15. Mira, ya me están dando, ¿no? 15, que viene a ser esta longitud que es la altura. Y te piden calcular cuál es la base. La base sí no te están dando. Entonces, la base no lo sé. Pero la altura sí. La altura mide 15u. Acá lo da por dato. Ahora, simplemente hay que reemplazar en la fórmula. Pero en este ejercicio ya te están dando la medida del área. Entonces te escribes el área es igual a 30 unidades al cuadrado. Pero el área del triángulo respecto a la gráfica sería base por altura entre 2. Es decir, la base que no lo sé multiplicado por 15u que viene a ser la altura y lo dividimos entre 2. Esto que es igual a 30 unidades al cuadrado. Este número 2 que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Acá divide, pasará a multiplicar. Sería b por 15 unidades es igual a 30 unidades al cuadrado por 2. Acá sería beta por 15 unidades es igual a 30 por 2, 60 unidades al cuadrado. 60 unidades al cuadrado. Este número 15, no, esta medida que está multiplicando la base va a pasar al otro miembro a dividir, porque yo solamente quiero el valor de la base. Sería entonces 60u al cuadrado entre 15 unidades. Dividimos 60 entre 15 y eso vendría a ser 4 unidades. Eso sería el valor de la base. La base entonces mide 4 unidades. En la pregunta 11, similar, hay un ejercicio que ya hemos resuelto, similar, ¿verdad? La altura sería 4m. ¿Por qué la altura? Porque esta altura está formando una perpendicular. Obviamente CB vendría a ser la base. Aquí la base no puede ser 5m, porque 5m no está formando una perpendicular. En cambio, AC y CB forman la perpendicular. Por lo tanto, CB vendría a ser mi base. Pero no tengo ese dato. Pero sí tengo los otros dos lados, las otras longitudes de mi triángulo rectángulo. Entonces, para calcular este tercer lado, vamos a recurrir a teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Eso cumple en todo triángulo rectángulo. Sus lados que se encuentran junto al 90 grados, esa suma va a ser igual al lado mayor, al lado que se encuentra frente al 90 grados. En este caso, ¿quién es? C. Ahora, a cada uno de los lados lo tienes que elevar al cuadrado, es decir, a al cuadrado, a b al cuadrado y a c también al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poder calcular la medida de este lado CB, que lo voy a poner B.
Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A, en este caso A, vendría a ser 4 metros al cuadrado, más B, lo que nos pide calcular, igual a C, el lado mayor, que es 5 metros al cuadrado. 4 metros elevado al cuadrado sería 4 metros por 4 metros. Y 4 por 4 vendría a ser 16 metros al cuadrado. Más B al cuadrado es igual 5 metros al cuadrado, vendría a ser 5 metros por 5 metros, y eso sería 25 metros al cuadrado. Este 16 metros al cuadrado va a pasar al otro miembro a restar. Te quedaría B al cuadrado, que es igual a 25 metros al cuadrado, menos 16 metros al cuadrado. B al cuadrado es igual 25 menos 16, eso sería 9 metros al cuadrado. Como acá tenemos el valor de B al cuadrado, yo necesito solamente de B, entonces este número 2, que es el exponente, pasa al otro miembro como raíz. Me quedaría B es igual a la raíz cuadrada ahora de 9 metros al cuadrado. Bueno, como es raíz cuadrada, tú tienes que pensar en dos números iguales que al multiplicar te da 89, perdón, que al multiplicar te da 9, y ese número sería el 3. Entonces sería 3 metros. 3 metros. Entonces ya sabemos cuánto mide B. B mide 3 metros. Esa es la base. Tenemos la altura. La base es 3 metros. La altura es 4 metros. Multiplicamos la base por altura y lo dividimos entre 2. 3 por 4 vendría a ser 12 metros al cuadrado. Sobre 2. 12 entre 2. Eso vendría a ser 6. 6 metros al cuadrado sería el resultado. En la pregunta 12 dice calcula el área de la región triangular ABC. Observamos que aquí la base es 12, ¿verdad? Y con respecto a la altura justo es este punto de vértice, trazamos una perpendicular hacia la base, ahí está la altura 10 metros. Entonces base 12 metros, altura 10 metros. Realizamos aquí entonces, la fórmula sería base por altura y lo dividimos entre 2. 12 por 10 vendría a ser 120 metros al cuadrado, porque metro por metro da metros al cuadrado, sobre 2. La mitad de 120 vendría a ser, en este caso, 60 metros al cuadrado. Ese sería el área. A ver, ahora entramos a la parte de para saber más. Dice, si el perímetro del cuadrado ABCD es 28 metros, calcula el área de la región sombreada. Acá ya me están dando el perímetro que mide 28 metros. Y el perímetro viene a ser la suma de longitudes. Esa suma es 28 metros. Pero acuérdate que es un cuadrado, todos sus lados tienen la misma longitud. Como la suma tiene que ser 28, y esta figura tiene 4 lados, y sus lados son iguales, entonces simplemente divides 28 entre 4. Y 28 entre 4 sería 7 metros. ¿Por qué? 7 más 7 más 7 más 7 vendría a ser 7 por 4, que te da 28 metros. Y ese es el perímetro. Recuerda que acá 28 metros no es la medida de uno de los lados, 28 metros es la medida del perímetro, o sea, de la suma de estos 4 lados se obtiene 28. Pero recuerda que estos 4 lados es un cuadrado, por lo tanto todos sus lados tienen que ser iguales. Si acá mide 7 metros, aquí también mediría 7 metros, 7 metros y 7 metros. Lo que te pide calcular es un triángulo. Y ahí está un triángulo, ¿no?, de perfil inclinado. AB vendría a ser la base. Con respecto a la altura vendría a ser esta línea de acá, ¿verdad? Esta distancia. Esa es la altura. La base ya sé cuánto mide. Ahora, la altura, ¿sabes cuánto mide? Recuerda que todo este mide 7 metros. De las cuales te das cuenta que de este punto a este punto del triángulo mide 5 metros. Pero sabemos que todo tiene que medir 7 metros. Si este mide 5 metros, entonces ¿cuánto debe medir esta línea, ¿no?, esta altura? Se supone que la suma de los dos me tiene que dar 7 metros. 7 metros, ¿no?, para que cumpla. Entonces acá sería 2 metros. 5 más 2, 7. Ahí está. Entonces ya tengo la altura y ya tengo la base. Multiplico base por altura. Base 7 metros.
altura vendría a ser, en este caso, 2 metros. Reemplazamos base por altura, 7 metros por 2 metros, y lo dividimos entre 2. Acá podemos simplificar o multiplicar. 7 por 2, 14, y 14 entre 2 metros al cuadrado entre 2 vendría a ser el área, que es 7 metros al cuadrado. Ese viene a ser el área del triángulo. Muy bien, chicos, ahora sí supera el reto. Ese ya viene a ser el reto número 3. Con respecto al reto número 2, la alumna Camila Quispe logró obtener el resultado correcto. Muy bien, Camila. Ahora sí viene el reto 3. Aquí dice, si el perímetro del triángulo, aquí está el triángulo, te está indicando que su perímetro ABC mide 24 centímetros. ¿Ya? Su perímetro, 24 centímetros. Te indica, calcula la medida de su área. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es cuánto mide X. Porque si tú sabes cuánto mide X, ya vas a saber cuánto mide la base y vas a saber cuánto es la altura. Aplicas ahí la fórmula del área del triángulo y obtendrás, ¿no?, el resultado. No te olvides, si ya tienes tu resultado, logras obtenerlo, compártemelo escribiéndome en los comentarios. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos.